Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más, transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, y pues vamos a continuar con lo que estamos trabajando. Estamos en el tema de destino, y estamos hablando acerca del liderazgo. Estamos hablando de cómo es el líder de acuerdo al corazón de Dios, y aquí hemos visto algunos puntos importantes. Básicamente, el líder que tiene el corazón de Dios es un líder efectivo, es un líder que realmente está operando de acuerdo a lo que Dios quiere, que está guiando a las personas, que es digno de ser imitado y que va a llegar a un lugar seguro porque está siguiendo la voluntad de Dios a través, pues, de cada una de las personas que ha puesto. Entonces es importante que siempre consideremos cuál es el corazón. Es un corazón que no busca su propio provecho, sino que está buscando siempre lo mejor para la misión que le ha sido encomendada. Y pues vamos a continuar con este tema. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver ahora la rendición de cuentas, que es algo muy, muy importante. Debemos de mantener ese respeto por la autoridad y sobre todo pues ser íntegros en la rendición de cuentas, porque somos mayordomos del Señor. Nada nos pertenece. Todos, en todas las líneas que se pueda ver de autoridad, vamos a tener que dar cuentas. Entonces, vamos siendo mayordomos del Señor, tenemos que rendir cuentas y presentarnos constantemente cada determinado tiempo para que esa labor que nosotros estamos llevando a cabo podamos decir cómo, de qué manera la estamos haciendo, cuáles son los resultados que se han obtenido, y pues como buenos administradores de su reino, lo vamos a exponer, vamos a estar expuestos en ese sentido. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, ¿verdad? Es diferente que podamos orar delante de Dios, interceder delante de Dios, y que no sea algo que nos esté siendo una carga, ¿verdad? O al revés, que nosotros seamos una carga para nuestros pastores o para nuestras autoridades. Siempre, pues, debemos de mantener esa actitud adecuada, pues, para ser facilitadores y no ser una carga que nos tengan que estar arrastrando, ¿no? Como administradores o como siervos de Dios. Entonces, el dar cuenta significa que vamos a explicar todo este desarrollo del asignamiento, y también es bueno saber que vamos a ser galardonados por el Señor por el trabajo que estamos desarrollando. Y además de eso, yo podría decir que el trabajar para el Señor en la obra que Él nos ha designado, trae muchísimos beneficios y bendiciones, porque pues Él se encarga de nuestros asuntos personales, cuando nosotros entregamos nuestro tiempo y nuestra vida pues al servicio de Dios. Bueno, entonces, en Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Entendemos que estos galardones llegarán de acuerdo a la actividad, a la labor que hemos realizado en el llamado que Él nos ha hecho. Y debemos ser constantemente expuestos delante de Dios y de las autoridades que ha puesto sobre nosotros, para que podamos rendir cuentas aquí en la tierra.
Y Dios hizo este mundo en 6 días, el día 7 descansó y en el octavo designó las actividades que deberían de hacer Adán y Eva, asignó la tarea de administrar la tierra. Ellos nunca fueron dueños de la tierra, nadie es dueño de la tierra más que el Señor. Así es que todo lo que podemos nosotros poseer es para que lo administremos, no es nuestro. Y para ello necesitamos pues rendir estas cuentas. Y dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios llama a Adán a rendir cuentas de su administración y del mismo modo lo hará con todos los líderes que él ha levantado. Así es. Entonces, es un hecho de que si somos administradores, como cualquier administrador, tenemos que rendir cuentas a aquella persona, ahora sí que la que nos contrató, el dueño del negocio. Entonces, el dueño de esta tierra, con toda su plenitud, es nuestro Dios. Nosotros nada más estamos para realizar una tarea específica, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos que hacer con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que rendir esas cuentas de una manera, primero que nada, organizada, ¿verdad? Entonces, todos los líderes vamos a suponer que estamos altamente calificados porque Dios lo está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sobre esa base estamos trabajando, pero no por el hecho de que estemos altamente calificados, quiere decir que vamos a poder hacer lo que queramos, ¿verdad? Tenemos que ir rindiendo cuentas, tenemos que hacerlo de una manera organizada, ¿verdad? Entonces, para esto es importante que se pueda llegar a un acuerdo con nuestras autoridades aquí en la tierra para que podamos hacer esto de una manera sistemática, para poderlo hacer de una manera con tendencia a ir mejorando, a ir haciendo las cosas de una manera más excelente, ¿verdad? Entonces, para esto necesitamos primero tener claramente de parte de nuestras autoridades, saber cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera que estemos haciendo. Porque si no tenemos claro lo que se espera que vamos a estar haciendo, pues entonces no vamos a saber ni para dónde ir. Entonces necesitamos tener de parte de nuestras autoridades, quienes van a revisar nuestro trabajo, a quienes les vamos a rendir cuentas, es necesario que sepamos exactamente qué es lo que quiere, lo que espera de nosotros, lo que quiere que hagamos. Ese es un punto muy importante. Por supuesto, ¿de dónde viene esto? Pues de las escrituras, ¿ya? Dios le comunica a nuestras autoridades un plan específico, un plano, como dicen, ¿no? Como si fuera un arquitecto que ya tiene el plano de cómo quiere que quede la construcción. Bueno, pues Dios le muestra ese plano de lo que se quiere hacer a nuestro liderazgo, ¿verdad? Todos tenemos autoridades. Así como Dios le muestra a Moisés en una visión cómo va a quedar el tabernáculo, así de la misma manera Dios le muestra a nuestro liderazgo cómo quiere que quede la iglesia y nos lo transmite a nosotros. Entonces, nosotros estamos trabajando para lograr que ese plano, que ese proyecto se realice en forma y en tiempo. Y esto pues está en las escrituras, no tenemos tampoco que estar esperando a que nuestra autoridad tenga un sueño místico para tenerlo. Está en la escritura, nada más que específicamente se van dando estos parámetros. Esto nos va a ofrecer una garantía de equidad, de coherencia, de objetividad, ¿verdad? Para que no estemos andando en un camino y no, pues así no es, ahora estoy de otro humor y ahora mejor nos vamos para este otro lado, sino que siempre sea de esta manera, con una equidad, con una coherencia, o sea, en una unidad y objetividad, no está sujeto al humor o a la interpretación de una persona, sino que esto viene de Dios, definitivamente. Y para esto necesitamos tener también reglas claras, para que entonces podamos rendir cuentas de una manera objetiva, precisa y que pueda además ser medible. Es medible. A veces es un poco complicado esto, pero decir que hay que mejorar,
no es suficiente. Hay que ser más específicos que simplemente mejorar. ¿Ok? ¿Quieres que mejore? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a medir esto, no? ¿De qué forma lo vamos a hacer? No siempre es cuantitativo. O sea, no siempre se puede decir en porcentaje, ¿no? Es a veces bastante complicado, pero hay que ser de todos modos lo más objetivo, lo más, de la mejor manera que se pueda cuantificar para evitar malos entendidos y pues siempre estar en una comunicación constante para que no al final de un periodo largo resulta que todo lo que se hizo mal, sino que hay que estarle dando una revisión periódica de no demasiado tiempo, ¿no? Ahí ya depende, hay veces que tenemos a nuestra autoridad aquí cerca y podemos hacerlo más seguido, hay veces que está un poco lejos y eso pues dificulta un poco la situación, pero de todos modos debe haber una comunicación constante. En esta rendición de cuentas muchas veces se va a llegar a una confrontación y la confrontación es un tema difícil, es un tema delicado. A nadie nos gusta ser confrontados en lo que estamos haciendo y menos en las cosas del Señor, porque nosotros pensamos que si nos marcan una corrección es porque entonces quiere decir que estamos fuera de los caminos, que no entendemos qué es lo que Dios nos está diciendo, no tenemos discernimiento. No es así, no es para que lo tomemos de esta manera, es simplemente admitir la corrección para que se mejoren las cosas y para que vayan dando de una mejor forma. Recordemos que la autoridad viene de arriba hacia abajo. Si nosotros nos salimos de la autoridad, ya está mal, porque entonces ya estamos actuando por nuestra cuenta y entonces ya las cosas no van a funcionar. Eso fue exactamente lo que le pasó a alguien cuyo nombre no queremos recordar, pero pues es el enemigo, ¿no? Entonces, no es sencillo esto, no nos gusta que nos confronten, pero es necesario muchas veces que así sea. Entonces necesitamos esta autoridad, una persona física a quien le podamos rendir cuentas, y tampoco se vale que digamos, no, es que yo le rindo cuentas a Dios. No. Necesitamos una persona a la que físicamente le podamos estar rindiendo cuenta de una manera tangible, palpable, objetiva, medible. ¿Sí? Eso es importante. Debemos ser entonces medibles, debemos ser auditables en cualquier momento y sin que nos pongamos en un plan difícil, ¿no? O sea, con sencillez, ok, esto es lo que, ¿no? Esto es lo que presento, te lo presento claramente, sin malos entendidos y sin malos humores. Debemos trabajar entonces en esta transparencia. Nosotros le pedimos, por ejemplo, a nuestro gobierno que sea transparente. ¿Y está bien? Bueno, pues nosotros también debemos ser transparentes, ¿no? Esto fue lo que se te dijo, esta fue la instrucción que se te dio. ¿Qué has hecho con eso? Y lo debemos demostrar claramente, de una manera precisa, sin ambigüedades, sin decir, no, pues ya mejoramos. ¿Qué es mejorar? ¿No? Entonces así está la cosa. Bueno, vamos a ver entonces la rendición de estas cuentas a través de estos principios de mayordomía. Vamos a ver cuáles son esos principios. Los líderes, entonces, ya dijimos que somos administradores, no dueños de los recursos. Estamos como administradores de algo que no nos pertenece. De hecho, nada es nuestro, todo viene de Dios. Pero bueno, si nos ponemos en ese plan, ¿no? O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, pues todo es de Dios. Pero cuando se trata de la obra de Dios, de extender su reino, de trabajar, de hacer iglesia, entonces, pues todavía mucho más, porque son las cuestiones sagradas, como sacerdotes que somos. Entonces ahora estamos manejando las cosas sagradas y pues en eso debemos de ser todavía más cuidadosos, más fieles, más transparentes, como decía el esposo. Dice Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿La que? Dice el Señor, a ver, si en lo que se ve, si en lo que se cuenta no eres fiel, pues ¿cómo te voy a dar
lo que es eterno, o sea, la verdad, la palabra, o sea, ya se va a ir contaminada para a quienes lo quieras transmitir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy delicadas, muy difíciles. Dice, mucha de nuestra vida se revela precisamente en lo que invertimos. Todos los recursos que nosotros invertimos, ahí es donde se está viendo, se está manifestando nuestra espiritualidad, en donde invertimos nuestros recursos. Si estás abriendo tu casa, entonces pues es una manifestación de que tú estás disponiendo tus recursos para la obra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Dice Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La manera en que nos manejamos va a tener un impacto y nos vamos a dar cuenta de qué tan íntima es la relación que tenemos con Cristo. Aquí es donde se va a notar. Un mayordomo debe de conocer la diferencia entre ser dueño y entre ser mayordomo. Nosotros somos mayordomos, Dios es el dueño de todo. Dios mantiene algunas responsabilidades para Él, o sea, Él hace una parte, pero nosotros somos colaboradores con Él, entonces Él nos deja otras a nosotros y en eso es donde se va a probar la fidelidad que tenemos hacia Él. En Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es que las personas hacemos lo que vemos, o sea, lo que es material, ¿verdad? Lo que estamos manejando las cuestiones materiales. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si no tenemos la integridad, si no tenemos la transparencia, si no estamos dando cuentas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos transmitiendo pues una palabra contaminada porque pues nosotros no lo hacemos, ¿no? O sea, no, estamos hablando de algo que nosotros no estamos haciendo. Entonces, ahí esto es muy, muy importante. Debemos tener en orden todas las cosas y antes de desafiar o de invitar a otros, pues nosotros tenemos que estar poniendo el ejemplo, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a a estar enseñando? O sea, lo que estamos enseñando, si ven, o sea, si no hay obediencia, pues, ¿cómo vamos a esperar obediencia? ¿No? En Primera de Corintios 4, del 1 y 2 nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto es, estar abierto a ser un libro que todos puedan leer. Bueno, entonces seguimos con el tercer punto, que es lealtad y fidelidad. Suena como que es lo mismo, pero son dos cosas diferentes, aunque son parecidas de alguna manera. La lealtad, dice la definición, es el respeto a los principios morales, reglas, orden, compromisos establecidos hacia una persona o causa. Y está basada, por supuesto, en principios y valores. Aquí estamos hablando de que tenemos entonces lealtad hacia el trabajo, por ejemplo, lealtad hacia la iglesia, lealtad hacia una institución, hacia una organización. Y esta la podemos tener normalmente porque tenemos una convicción, o a lo mejor no tenemos la convicción, pero tenemos la obligación de hacerlo, y entonces de acuerdo a esto lo hacemos. Hay algunos lugares en donde se maneja información delicada, donde se hace un acuerdo de lealtad, ¿verdad? En donde nos comprometemos de manera escrita, nos comprometemos a no divulgar ese material sensible al que tenemos acceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una lealtad hacia la institución. A lo mejor no lo sentimos, a lo mejor no lo queremos hacer, pero estamos obligados a realizarlo de esta manera. Y somos leales, nos mantenemos leales mientras estamos trabajando en ese lugar, por ejemplo, ¿no? O mientras no lo están viendo, de manera de que no vayamos a caer en una
en una cuestión que puede ser hasta legal, ¿no? Podemos ser leales, no por convencimiento, pero sí porque, bueno, pues lo tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora, si esta lealtad la tenemos además de corazón, pues mucho, mucho mejor. La fidelidad, por otra parte, es la firmeza y constancia de los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos con alguien. Entonces aquí vemos que la fidelidad se basa en el amor, se basa en las relaciones profundas. Entonces, la lealtad la voy a tener hacia una institución, pero la fidelidad la voy a tener hacia una persona. A nosotros nos están pidiendo que tengamos las dos, ¿verdad? Vamos a tener una lealtad hacia la institución, hacia la iglesia, hacia, no sé, la red en donde estemos nosotros, que tengamos la cobertura, hacia nuestras autoridades, vamos a ser leales, pero vamos a ser también fieles, vamos a ser fieles a Dios, vamos a ser fieles también a nuestras autoridades, las vamos a honrar mediante esta forma de trabajar honesta, clara, sin querer pasar encima de nada, sin querer abusar de ninguna manera, sino que estamos haciendo un trabajo honesto, un trabajo, pues que de corazón es un trabajo bueno, ¿no? A lo mejor nos equivocamos, o sea, de buena fe nos podemos equivocar y podemos cometer errores, por supuesto, pero se pueden corregir porque no están hechos con una mala voluntad, sino que lo estamos haciendo con el corazón limpio, que después de todo es lo que Dios quiere que hagamos, que podamos tener esta lealtad y podamos tener esa fidelidad hacia la obra que estamos haciendo, hacia las personas que Dios está confiando, nos lo está poniendo delante para que podamos pues trabajar en ellas con esta honestidad, con esta integridad que Dios se encarga de poner en nuestras vidas. Así es. Y se puede tener esta fidelidad hacia la persona, porque está, como decía el esposo, está basada en el amor, en el afecto, o sea, una fidelidad, ¿no? Y se puede creer en la causa, pero no ser fiel a la persona. A lo mejor se cree, pero, o sea, tenemos nuestras reservas, ¿no? O sea, sí como no, ahí estamos, pero yo de todas maneras hago lo que yo quiero, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con lo que me están marcando. Yo tengo otras ideas. Cuando tratamos con el corazón a través de la fidelidad, entonces la razón se va a acomodar, ¿no? Vamos a estar de acuerdo desde las dos perspectivas, desde la lealtad, ¿verdad? Vamos a decir, esta es la red apostólica a la que yo pertenezco, entonces voy a ser leal a esa red, pero soy fiel, ¿por qué? Pues porque a mí me convocan a una reunión, a un estudio, bueno, ahí estoy, ¿no? Con el apóstol o con la autoridad que nos es delegada, ¿no? Que ha sido delegada. Una persona entonces puede ser leal a la empresa, pero infiel a su jefe, ¿no? Y eso puede suceder. Un esposo puede ser fiel a su esposa y tal vez no sea adúltero, pero la engaña con los planes para la familia. O sea, por decir algo, vamos de vacaciones, a tal fecha y a la mera hora, pues no, se presenta otra cosa y ya no cumple con esos acuerdos, ¿no? Que muchas veces se hacen. Se puede ser fiel a las promesas, pero no se puede ser leal a los acuerdos. O sea, sí, vamos a hacer esto, pero a la hora de quedar en los acuerdos, pues no llevarlos a cabo, ¿no? Por ejemplo, muchas personas son fieles, pero no leales y viceversa. El mejor ejemplo que tenemos en Jesús es Jesús ante el Padre. O sea, ahí vamos a encontrar el amor del Padre, el amor hacia su Padre y la lealtad a la obra que él le fue encomendada y la fidelidad hacia él, ¿no? De tal manera que dijo que él no hacía absolutamente nada que no veía hacer al Padre. O sea, él no hizo nada por su propia cuenta. Él fue fiel hasta la muerte y leal a la causa por la que fue enviado. Los apóstoles fueron fieles a Jesús y leales a la comisión a la que fueron llamados.
Bueno, por ahí se echaron a correr en un momento, ¿no? Pero Pero bueno, pero regresaron. Este, bueno, Dios nos ha evaluado, nos está evaluando constantemente. Él nos está viendo todo lo que estamos haciendo y espera que podamos responder con integridad al llamado que nos ha hecho. Así es que en la rendición de cuentas debemos de ser fieles, debemos de ser leales, fieles a nuestras autoridades y leales a la tarea encomendada, al llamado que nos ha hecho el Señor. Desde el lugar de autoridad y dominio en el que estamos, demos cuentas como buenos y dignos administradores del reino. así es, pues un tema tremendo, ¿eh? Nos llevó un buen tiempo terminarlo hasta este día, pero realmente es un tema muy, muy importante para todos los que somos llamados a un liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que esto es especialmente importante cuando ya tenemos este llamado y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero sabemos que vamos a ser líderes o ya empezamos a manejar un cierto liderazgo. Bueno, pues que sepamos qué es lo que nos espera, qué es lo que Dios espera de nosotros. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero no todos somos llamados a ejercer un liderazgo. Entonces, eso es importante que podamos ver esta diferencia. En ocasiones, pues hay personas que son muy, muy, muy buenos seguidores, ¿no? O sea, son excelentes para seguir a otros, son excelentes para servir, son excelentes para estar haciendo las cosas de apoyo, pero no pueden tomar una responsabilidad por sí mismos, ¿no? Sino que siempre necesitan que alguien esté ahí junto a ellos, qué es lo que tienen que hacer exactamente. Y eso no es malo, está bien, pues ahora sí que entre todos es como vamos a hacer la labor, ¿no? Entonces Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos forma. Nosotros adquirimos estas habilidades primeramente de parte de Dios y segundo, bueno, pues nos va dando las herramientas, nos va dando la experiencia para que cada vez lo podamos hacer de una manera más eficaz, más de acuerdo a lo que es el corazón de Dios, ¿verdad? El liderazgo efectivo entonces nos va a permitir tener influencia sobre otras personas. Y eso es una cosa muy tremenda, una responsabilidad muy grande, porque lo que hacemos, alguien más lo va a reproducir. Y ahí es donde está el problema. Cuando ves que alguien reproduce algo bueno tuyo, dices, ¡ay, qué padre! Pero cuando ves que alguien está reproduciendo algo malo que tú haces, pues entonces hasta da miedito, dices, no, espérate, así no es la cosa, eso ya no me gusta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la influencia es positiva y también es negativa. Las dos las vamos a estar transmitiendo. Entonces, Dios nos va a dar la autoridad, nos va a dar el dominio, nos va a dar la posición para que podamos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando Dios encuentra a una persona con capacidad y habilidad para hacer su voluntad, entonces Dios se va a encargar de darle todo lo necesario para que alcance su máximo potencial. No nos va a dejar solos. No podemos ver nuestras limitaciones, sino, bueno, más bien sí vemos nuestras limitaciones, pero no podemos decir que no podemos hacer las cosas por nuestras limitaciones, porque precisamente en nuestras limitaciones empieza la obra de Dios y ahí es donde se pone bueno el asunto, ¿verdad? Vemos ejemplos de cómo se manifiesta el poder de Dios sobre personas que aparentemente no eran capaces y que al final resultó que sí pudieron hacerlo y lo hicieron de una manera excepcional, ¿no? Siempre traemos ejemplos aquí de grandes personajes de la Biblia. Moisés, ¿no? Para empezar. Entonces es importante saber esto, saber que Dios es el que nos capacita, saber que Dios es el que nos marca el camino y es que nos va a estar empujando, nos va a estar ayudando para que podamos hacer las cosas y que pues al final de nuestra vida podamos llegar a nuestro destino con el corazón lleno, contento, sabiendo que hemos hecho la obra que Dios nos ha encomendado. Que de eso se trata, que podamos presentarnos delante de Dios en el momento que Él nos llame y que podamos, pues, decirle, Señor, lo que pude hacer, lo hice y aquí está para tu gloria.
¿verdad? Ese es el punto. Que podamos ser recordados como Aquila y Priscila, como colaboradores de Cristo. Ese es el punto Es un importante. buen objetivo, sí. Vamos Claro a que orar, sí. vamos a dar gracias. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das en el liderazgo, mi Dios. Te damos gracias porque no miramos nuestras debilidades ni nuestras limitaciones, Señor, sino consideramos al Dios Todopoderoso, que es el que nos capacita, que nos habilita para que llevemos a cabo esa obra. Padre, te pedimos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, un corazón transparente, Señor, y dócil para ser obedientes. Y también, Señor, para que en cualquier momento podamos ser llamados a cuenta, Señor, por nuestras autoridades y que tengamos, mi Dios, pues todo nuestro corazón limpio, Padre, para poder manifestar cómo se han hecho las cosas y poder recibir, Señor, pues lo que sea necesario, mi Dios, para que podamos mejorar. Y Padre, pues esto es algo muy bueno, mi Dios, porque no podemos ir por nuestra propia cuenta. Sabemos que tú has dispuesto, Señor, personas delante de nosotros que ya han caminado en estos caminos, mi Dios, y que principalmente todos seguimos a Cristo, Señor, seguimos las pisadas de Cristo, y pues Él es el ejemplo máximo, Señor, para ser leales, para ser fieles, mi Dios, a ti, y que podamos, mi Dios bendito, pues agradarte con nuestras obras. Y pues, Señor, también estamos contentos de poder recibir ese galardón, Señor, para no llegar delante de ti con las manos vacías. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vean los videos, repasen lo anterior para que podamos ir consolidando este discipulado que estamos llevando. El Señor los bendiga. Hasta luego. Hasta Bendiciones. luego. Hasta luego.